Hago este vídeo para hacerles una pregunta. ¿Alguien recuerda aquellas animaciones de Mario contra Sonic donde peleaban en un terreno postapocalíptico? He estado teniendo esta rara sensación de querer volver a encontrar este vídeo para poder finiquitar mis dudas mentales sobre si era real o no. Comento esto porque no tengo información sobre el creador, ni la fecha de creación original, ni mucho menos quién fue el responsable de dichas animaciones. Sonará raro, pero me urge conseguir esta animación ya que desde hace un tiempo empecé a ver vídeos hablando de elementos perdidos o no documentados de ambos personajes que me ha llamado la atención, y en pocos o en casi ningún vídeo que he visto sobre el caso hablan sobre estas animaciones. Entiendo que muchos de estos vídeos tratan de tener un enfoque más a cosas oficiales, pero me gustaría que alguien se tomara la molestia de también documentar los elementos hechos por los fans, ya que muchos de estos llegan a ser muy curiosos y entretenidos. Como aquella animación de Super Mario Bros. Z, o las animaciones de Sonic bailando, o incluso los vídeos donde Mario y Sonic en vez de estar peleando entre ambos, pelean contra algún otro personaje poderoso, como Goku, Naruto, o incluso Crash Bandicoot. Antes de publicar este vídeo, capaz algunos me reconozcan ya que también he estado en diferentes páginas dedicadas a cosas de Nintendo, Mario, Sega, y Sonic. Primero estuve buscando por diferentes paneles y pestañas dentro de los sitios de Web. Al principio la mayoría de mis posts terminaban en la sección de spam, a lo que tuve que comunicarme directamente con un administrador para pedirles que chequearan el por qué mis posts preguntando por este tópico terminaban en dicha parte. Groseramente, obtenía una respuesta un poco agradable. A nadie le interesa tu tópico, por lo que yo y el resto del comité encargado de la página, hemos dictado que tus posts preguntando por dicha información se consideran poco importantes, por ende, irrelevantes. Dejándolos en la sección de spam, si alguien desea responderte, tendrá que entrar manualmente al apartado de spam y responder tus dudas. Precisamente, lo opuesto que necesitaba. Nadie lee o chequea la sección de spam porque nadie lo considera importante o relevante. Lo más molesto del caso es que solo había hecho 2 posts referentes al tópico, y ya se me había catalogado como spam innecesario. Tras esta desagradable experiencia, tuve que intentar analizar y buscar algo que respondiera a mis dudas en algún otro sitio. Hablando con un amigo, este me terminaría recomendando un par de páginas, que al entrar, me pedían crearme un usuario. Algo que había hecho al pie de la letra, pero jamás recibí un permiso para entrar a estas páginas ni mucho menos poder ver el contenido interno que tenían. Casi al borde de rendirme con esta búsqueda, había sido permitido entrar a una de estas páginas después de haber esperado un par de días. La página se llamaba Itembox Channel. A comparación de la página web en donde se dividía por canales, acá estaba dividido por secciones dedicadas a cada punto que se deseara a conversar, incluso teniendo carpetas almacenarias sobre charlas previas. Un aspecto que me calmó al principio, así que decidí hacer la pregunta pública ante todos, esperando recibir alguna respuesta. Lastimosamente al día siguiente, terminaría siendo baneado de aquella página, siempre recibiendo un mensaje de error al entrar. No entendía por qué había pasado esto, hasta que revisé mi correo, en el cual recibí un mensaje directo de la página. Buenos días, tardes, o noches. Lamentamos informar que después de un extensivo análisis a su cuenta, antecedentes previos y referencias otorgadas por terceros, allegados, como también de compañeros de la página Web, hemos decidido catalogar su cuenta como inaceptable para nuestro ambiente. Le hemos dado un baneo que no se puede reprochar, refutar, ni restablecer por ningún método. Nos disculpamos por lo que parece ser una acción muy directa deliberadamente, pero deseamos otorgarles a todos nuestros miembros la mejor estancia posible dentro de nuestros medios digitales, aspecto y condición que su cuenta no cumple. Tenga un buen día. De parte del staff de Itembox Channel. Al ver aquel correo, acto inmediato noté que tenía uno similar siendo del remitente de Web. Antes de siquiera revisarlo, entré a la página siendo recibido con el mismo error de búsqueda. Por lo que había sido negado por 2 de las grandes páginas de almacenamiento para poder encontrar el material que tanto buscaba. ¿Por qué? ¿Qué antecedentes hablaban? No recuerdo haber hecho algo malo dentro de estas páginas, ni mucho menos en la página de Web. Solo había hecho post preguntando por una animación dejando una ambigua descripción de lo que buscaba. ¿En serio eso bastaba para ganarme una mala reputación? No quería matarme la cabeza pensando en ello, así que simplemente me concentré en otras cosas para mantener mi mente tranquila y fuera de los pensamientos de aquel suceso. Antes de rendirme quise seguir intentando mi suerte.
Trate en diferentes redes disponibles en donde pudiera hacer esta y otras preguntas. Intente primero en Facebook, aunque me incomodaba un poco hacer tales preguntas usando una cuenta tan personal como esta, ya que todo el mundo podía ver mi nombre completo. Sin embargo, no recibí respuestas. Acto seguido, probé en Taringa. Comencé redactando levemente mi experiencia con esta búsqueda que me tenía frustrado, como también, agregando lo que me había pasado en otras redes. Para sorpresa de nadie, terminé recibiendo un montón de burlas y comentarios muy ofensivos hacia mi persona. Vaya imbécil. ¿De verdad te estás matando en buscar unos dibujitos digitales de tus personajes favoritos? Mejor ve a buscar oficio. Hay gente sin oficio y sin trabajo, junto con problemas insignificantes que a nadie les importa, luego estás tú dejando toda la tutela. Creo que te había visto en Facebook antes, vaya que eres feo por Dios. Mejor enfócate en cosas mejores como tu propia vida y deja de estar jodiendo a los demás con tus preguntas autistas. Después de aquellas palabras hirientes, y muchas más, borré el post. Dejé privatizado mi cuenta de Facebook y me obstiné de siquiera seguir buscando aquel material. Parecía que era un caso perdido, después de unos días entristecido por aquel acoso que había recibido, tuve que enfocarme en otras cosas en mi vida personal como mis estudios. Al final del día, ya estaba cerca del último semestre de mi carrera universitaria. Pero no podía despegarme de la cabeza la idea de algún día encontrar aquella animación que tanto me carcomía el cerebro. Hasta que después de múltiples formas y medios, logré dar con algún punto de información. Había encontrado un vídeo en YouTube que tenía la misma incógnita que mi persona. Al entrar, el vídeo comenzaba normalmente, el usuario narraba que había tenido experiencias incómodas, groseras e incluso había recibido acoso tan solo por querer conseguir aquel material perdido. Narrando y mostrando los que para él, eran los responsables de aquellos ataques personales. Mostrando nombres los cuales no mostraré por respeto y dignidad, pero que en el vídeo original mostraba sus usuarios junto con los correos que estaban relacionados a estas cuentas. Le había pasado justamente lo que me había ocurrido en persona, menos la parte de querer difamar a otros usuarios, incitando a una especie de odio colectivo. Tras esto, cuando fui a chequear la sección de comentarios, me topé que las supuestas cuentas oficiales, tanto de parte de la página de fans de Nintendo, como la página de fans de Sega habían dejado a ambos un mensaje un poco contradictorio entre ambos. Por parte del mensaje del grupo de fans de Nintendo, decían lo siguiente: nosotros no somos los responsables de haberte eliminado o sacado de nuestra página. Te pedimos cordialmente una disculpa, y si puedes, por favor comunica con nosotros directamente por el correo oficial y dedicado para mensajes, quejas, preguntas, entre otras cosas más. No deseamos ni apoyamos este gesto de odio en donde no solo muestras información personal de un par de usuarios miembros del staff, sino que consideramos esto una rotunda forma de faltar el respeto hacia nuestro personal, nuestra página y nuestra comunidad. Actitudes nefastas que solo se fomentan en aquellas páginas ridículas que fanatizan a falsos héroes, como lo sería aquel engreído erizo. Nuevamente, reiteramos que puedas comunicarte directamente con nuestra persona para arreglar este asunto de manera más profesional y directa. Atentamente, el personal de UNOWeb. Seguido de esto, estaría a no muy pocos comentarios el mensaje que dejaría la página de Itembox Channel, los cuales, por el tiempo del mensaje, responderían casi directamente al mensaje de la otra página y ofrecerían una respuesta más cordial. Muy buenas querido usuario, te queremos pedir amablemente que elimines este vídeo, no sin antes, haber hablado con nosotros para poder entablar una conversación formal, amigable y también directa sobre este acontecimiento. Pasamos por rigurosos métodos para poder evitar, eliminar y catalogar los usuarios que ante nosotros se podrían catalogar como troles. Seres sin oficio, ni labor en nuestra sociedad, cuyo fin es molestar, agredir y herir todos aquellos que les lleven la contraria. Como los usuarios que simbolizan a su personaje fascista de color rojo. A diferencia de ellos y sus desagradable, pobre y mediocres métodos de seguridad, nosotros nos tomamos el trabajo en serio para ofrecer a todos los usuarios que se inviten a nuestras páginas, una experiencia segura, cordial y lo más importante de todo, amigable. Cuando puedas, requieras y nos permitas, deseamos tener una conversación con su persona para mejorar esta entorpecida interacción entre ambos. Cordialmente, los miembros de Itembox Channel. Cada mensaje les logré tomar foto para resguardar estos puntos, ya que quería encararles por mi propia cuenta. Como a este usuario, si le podían permitirle una segunda oportunidad, y a mi persona solo le podían dejar en la nada misma.
Seguido de esto, la sección de comentarios se empezó a llenar como un campo de guerra sin cuartel en donde múltiples usuarios se burlaban los unos con los otros prometían encontrarse y lastimarse a muerte, entre muchas más cosas que me incomodaron lentamente cuando las veía. Cuando decidí guardar el vídeo, este me empezó a tirar error, por lo que decidí recargar la página y terminé recibiendo una mala sorpresa. El vídeo había sido eliminado o privatizado. Otro punto de referencia que me dejaba en la nada misma, una vez más. Sin embargo, recordé que antes de que aquel vídeo desapareciera, había dejado en otra pestaña la cuenta del usuario en segundo plano. Cuando me metí, vi que tenía 2 vídeos disponibles. Al entrar en uno de ellos, decidí saludarle normalmente, aplaudirle por su vídeo referente a aquella animación y su mala experiencia buscándolo, y como tanto él y yo compartíamos la misma experiencia. Al par de segundos que había escrito eso, recibí una respuesta casi que inmediata de su parte. Por favor, no me escribas directamente por acá. Hablemos en otra parte. Seguido de ese comentario, dejo una línea de puntos y líneas. No entendía bien al principio para qué era este mensaje, hasta que me percaté que estaba en formato de código Morse. Después de descifrarlo, me mandó a una página ajena aparte en donde me pedía una contraseña. ¿Una contraseña? No tenía siquiera una contraseña para poder avanzar. Al volver al mensaje, una cuestión que llamó mi atención en ese momento es que había ciertas palabras en mayúsculas sin un verdadero orden. Al fijarme mejor, las palabras en mayúsculas formaban la palabra proto. Al insertarlo en la página, fui permitido a entrar a dicha web, que a juzgar por el diseño, había sido hecha por este usuario. En todo el medio había un caja de mensajes que se actualizaba cada cierto tiempo, junto con diferentes enlaces que llevaban a diferentes redes, páginas, y vídeos donde se hacía la más leve mención de aquel vídeo de Mario contra Sonic. ¿De verdad alguien se había tomado tanta molestia de haber hecho tanto por una animación? Pensé entre mí mientras observaba los detalles de aquella página, aunque no debía hablar de más, ya que estaba en las mismas situaciones, mas no bajo la misma determinación de ir tantas millas de recolectar tanta información sobre el tema. Después de unos minutos, la caja de mensajes surgió un texto en seco. Hola. Tras aquel repentino mensaje, empecé a entablar una conversación con quien asumí que era el usuario de aquel canal. Hablamos bastante rato sobre cosas que nos gustaban de ambos personajes, tanto de Sonic y Mario. Fue algo agradable y diferente, por lo menos había despejado mi mente desde lo que había sucedido antes. Hasta que llegó la pregunta. ¿Tú recuerdas algo acerca de aquella animación de Mario vs Sonic? En eso, los mensajes dejaron de ser rápidos, pensé que había incomodado al usuario, por lo que me disculpe por la pregunta repentina. Pero acto seguido recibí una respuesta. Era algo que he estado buscando como tú. Verás, la animación la había hecho un amigo del cual perdí contacto hace mucho tiempo. Su nombre era Tesmaser 4087. Él y yo éramos muy apegados, aunque nos diferenciáramos por nuestros gustos. Cuando hice aquellos posts en diferentes páginas, fui expulsado injustamente y nunca recibí una respuesta clara del porqué. A lo que tuve que crear un vídeo que pudiera generar el suficiente ruido, para poder atraer una respuesta, aunque fuera al menos algo que me alentara a saber si alguien tenía, preservaba o sabía sobre mi mejor amigo. Antes de que recibiera los mensajes de ambas páginas comentando en mi sección de preguntas, surgió un usuario que me llamó la atención. No recuerdo su nombre ahorita mismo, ya que después de haber borrado el vídeo, todo lo que pude recopilar fue el vídeo que me mandó. Vídeo el cual, era la animación y único registro guardado de sus proyectos. Al ver este mensaje, me alegré finalmente de que había dado con alguien que tenía el susodicho vídeo. Le comenté que quería preservar su vídeo, y que esta era la meta que tenía desde que había empezado toda esta investigación en torno a la animación. A lo que él me respondería. Agradezco que no haya sido la única persona que ha estado buscando este material. Déjame compartírtelo, aunque eso sí, creo que ambos estamos en la misma página, así que déjame hacerte una pregunta. ¿Quién recuerdas que ganó la pelea entre ambos? A lo que sin pensarlo mucho le respondí. Por lo que más o menos recuerdo, Mario le ganaba a Sonic. Pero no recuerdo cómo o qué hacía para ganarle a este en los últimos tramos de la animación, con suerte podía recordar el vídeo, su estilo, y quién ganaba al final. Pero nunca podía terminar de recordar el nombre de la persona responsable detrás de dicho proyecto. Es más, es primera vez que oigo el nombre del autor de este proyecto por primera vez. Después de aquel mensaje, pasó un buen rato de silencio, hasta que fue interrumpido con su respuesta. Mario.
Yo no recuerdo que Mario ganara, creo que necesitas ver bien el vídeo para poder ver bien quién gana en la animación. ¿De dónde sacaste que Mario ganaba? Noté que su respuesta le había generado curiosidad, pero para mí me había dejado un sentimiento incómodo de confusión. Recuerdo vívidamente que en la animación Mario ganaba, le ganaba a Sonic en los últimos tramos de la animación teniendo una fusión de estilos. Por una parte se mostraba que salía con sprites modificados de Mario de Super Mario World, y por parte de Sonic, salía con los diseños que tenía de Sonic Rush. Combinándolo con una animación flash a mano en donde se mostraba un estilo de arte crudo en donde los personajes no tenían aspecto realista, pero sí uno muy demacrado, sucio y clásico de la época de antes. Cuando estuve pensando en estos detalles, el usuario me pasó la animación por medio de un link de Mediafire. Descargué el archivo dejándolo alojado en las carpetas de vídeos. Le di a reproducir y el vídeo empezó a mostrar los créditos de la animación, mostrando todo lo que ya había mencionado antes. El panorama postapocalíptico, decenas de enemigos de ambos personajes en el suelo demacrados y en algunos casos, asesinados. Se mostraba en primer plano las miradas agotadas de los dos personajes viéndose fijamente, para acto seguido reanudar la pelea. Cada golpe, cada escupida de sangre que soltaban aquellos personajes se sentía muy personal, casi que no se podía diferenciar entre un efecto de sonido sacado del internet, a uno hecho real, sentía como si algo estuviera mal en esta animación, pero no podía pensar con claridad el qué. Durante unos extensos minutos, ambos personajes caerían ante sus rodillas agotados, con moretones, sangre visible, y un gran agotamiento. Tras esto, el erizo aprovecharía para empezar a cargar una spin dash en contra del fontanero, para acto seguido embestir con mucha rapidez. Mario, a pesar de su agotamiento, trató de sujetar al erizo con sus manos, poco a poco sus guantes se desvanecían entre las puntas del erizo, hasta que eventualmente no pudo sostenerle más y terminaría siendo atravesado por su rival, dejando al fontanero sin vida en el suelo con la mirada perdida en el cielo. La toma luego mostraría a Sonic haciendo una pose y diciendo la frase: el azul siempre representará a los ganadores, el color rojo jamás podrá superar la calidez del color azul. Cuando terminé de ver el vídeo, quise sentirme satisfecho, al final había encontrado lo que tanto buscaba por tanto tiempo, pero sentía un sentimiento de vacío, algo se sentía incompleto. Juraría que en esta animación Mario era el vencedor, no recuerdo si soltaba alguna frase parecida a Sonic, pero sé que este último no ganaba. ¿Acaso estaba recordando mal? ¿Acaso había tenido una especie de efecto Mandela? No lo sé, pero ya no podía conseguir más respuestas de ninguna otra parte. Insatisfecho, acepté lo que había conseguido después de tanta búsqueda. Guardé aquel vídeo, y seguí con mi día a día. A pesar de lo que obtuve, mi búsqueda se sintió imperfecta, como un rompecabezas con todas las piezas puestas, pero no mostrando la imagen que uno esperaba ver al final. Sin embargo, después de esto, nunca más pude contactarme más con el amigo de Smasher. No recuerdo por qué, ni mucho menos entendía la razón, pero simplemente dejó de responder a mis mensajes de un día a otro pese a que ya no tenía interés sobre la búsqueda. En eso, durante los días posteriores, entre la multitud empecé a notar algo que pensé que era mi mente sacando trucos sobre mí, pero logré tomar una leve foto a lo que parecía ser una persona acosándome. Al ver la imagen con detenimiento vi mejor quién era, parecía un encapuchado que cargaba una máscara mediocre de Sonic. Casi como si lo hiciera a propósito para asustarme, pero más que asustarme, me incomodaba. Durante este encuentro, traté de mandarle un mensaje a aquel usuario a ver si podía comunicarme con él, a lo que acto seguido a la distancia se escuchó la notificación de mensaje que a pesar del ruido, era posible oírse entre la multitud. Provenía del encapuchado. Levantó su mano con el celular, mientras me seguía observando, y como a forma de burla, colocó su dedo índice en la máscara, haciendo un leve gesto de silencio. Desde entonces, siento el sentimiento de ser observado, de no sentirme en paz en ningún momento, como si mis acciones hubieran desencadenado algún efecto de dominó que eventualmente llegara a su fin. Inclusive, en días posteriores, he logrado ver que aquella persona que me persigue, a veces ni siquiera usa la máscara de Sonic, sino que incluso usa una de Mario, porque... ¿cuál es el fin? ¿Acaso ese es el amigo de Smasher? No lo sé, y creo que es mejor no saber. Pero en caso de que algo malo pase, quiero dejar este vídeo como una prueba para que por favor notifiquen a quien sea necesario, las autoridades, a mis padres, y cualquiera de las comunidades presentes. Por si algo malo llega a pasar, quiero dejarles mi número telefónico, mi número